Yo les continúe bendiciendo en esta noche que el Señor nos ha regalado. Así que estaremos dando comienzo, ¿verdad?, con el devocional de la escuela bíblica de esta noche. Así que dejamos a nuestra hermana Midari con el devocional del mismo. Midari, Dios te utilice con poder, muchas bendiciones y prestos para recibir palabra del cielo. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es compartir entre nosotros la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a empezar con una oración para que Dios nos acompañe y nos ayude en el aprendizaje de hoy. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el devocional y la clase que después vamos a estar teniendo. Te pido que, Señor, que tu paz, tu presencia esté con nosotros en este lugar, que nos acompañes y que podamos crecer cada día más en ti. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, hay dos versículos que quise compartirles, que dice, cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Y el otro que es en Romanos, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y esto está un poquito relacionado a la clase de hoy, ya que parte de esas relaciones tenemos que tener paz con los unos a los otros, pero para tener paz con los unos a los otros necesitamos tener paz con Dios. Y yo voy a pedir que mientras adoramos al Señor con esta canción, pues meditemos en ella y que Dios pueda ministrarnos en este momento. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba. Con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Qué hermosa es estar en paz con el Señor y recibir su paz, como dice la canción. Ahora voy a pedirle a la hermana Rose que nos dirija en oración para la clase de hoy. Yo. Sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos, Padre, para escuchar de tu palabra, mi Dios amado, para aprender de ella, mi Dios, Señor, y ser dirigidos por ella. Te pedimos, Señor, que así como nosotros, Señor, los que han de escuchar más adelante, Padre, sean instruidos con tu palabra, mi Dios. Guíanos, Señor, dirígenos, Señor, a tu voluntad, mi Dios amado, y que tengamos paz con todos nuestros hermanos. Amén. Ahora tendremos la clase de hoy, que se titula Patrones Repetidos, y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, los versículos del 42 al 43, y en el capítulo 12, del 1 al 13. Buenas noches, buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí. Damos gracias a nuestro Señor por esta preciosa oportunidad. Midali, te voy a pedir que lea los versos de la lección. Y gracias por dirigir. Si quieres los leo, Arsenia. Si tú los tienes. Ok. Por Los favor. versos 42 y 43 de Primera de Reyes 11. Salomón reinó en Jerusalén, lo voy a leer en versión popular, sobre todo Israel durante 40 años. Y cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron a llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora, alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día, volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey le contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos.
Palabra de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y yo voy a tener una oración por el discipulado para que nuestro Señor pues nos ayude en esta hora a internalizar esa palabra, a conectarnos nuestro corazón con Él y que todo lo que fluya sea de bendición. Oramos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias infinitas porque tu presencia en nuestras vidas te hace sentir. Gracias por que estamos reunidos para aprender de tu palabra. Te expresamos gratitud, mi Dios, porque sabemos que los propósitos tuyos son de bien para nosotros, que tú tienes muchas vertientes en la que nosotros nos saciamos de ti. Eres nuestra vida, eres nuestro sol, nuestra lumbrera. Y te estamos pidiendo encarecidamente, Señor, que derrame tu Santo Espíritu, que se manifieste en esta hora y que podamos, Señor, discernir todo lo que vamos a tratar. Bendice a nuestra pastora, Señor, que sabemos que tiene mucho que ver con todo lo que se está haciendo a través de esta plataforma, a los jóvenes, a las personas que participan también con ese equipo y que hace posible que esto se lleve a cabo. Gracias, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, pues nuestra clase tiene un título bien fuertecito: patrones repetidos. Hay un decir por ahí: conducta que no se corrige, conducta que se repite. Y realmente tiene mucho de verdad, porque esto va al trasfondo familiar de lo que el niño aprende en el seno del hogar. A veces los niños están jugando y las personas mayores estamos hablando o discutiendo o lo que sea, que no sea constructivo, porque siempre que sea edificante, pues es maravilloso. Pero ellos imitan, ellos oyen, uno no se da cuenta que están grabando y después esas conductas ellos la dejan ver. Así que son un reflejo del hogar. Damos gracias al Señor porque este es un tema muy importante y nuestras clases traen los temas espirituales de las enseñanzas cristianas, pero tienen un trasfondo que es llevarnos a entendernos a nosotros mismos a través de estas lecciones y de las enseñanzas que está trayendo para trabajar con nuestra salud mental y espiritual. Vamos entonces a tener la introducción. Dice: hoy nos adentramos en la expectativa de un pueblo ante el comienzo de un nuevo rey comparado con el pasado monarca que ha fallecido. Y estos son Salomón padre y Roboam hijo. A través de estas lecciones nos hemos encontrado con diversos personajes, o sea, lecciones anteriores que nos han traído diversos personajes bíblicos, en que a través de ellos exploramos situaciones universales que todo creyente ha de vivir y afrontar como humanos que somos. ¿De qué manera estos personajes reaccionaron y así lograr encontrar principios y valores válidos hoy en día para nosotros, que nos ayuden a reflexionar acerca de cómo aplicar
esos principios a nuestra propia situación personal y a la vez aprender de los errores de estas historias basadas en la realidad existencial, social y cultural que aplica al hoy. Así que, yendo a tono con la enseñanza de hoy, hemos escogido de nuestro folclore, pueden abrir los micrófonos porque hay 4 refranes que yo voy a decirle y ustedes van a contestar. De nuestro folclore refranero, que dicen así: de tal palo, Tal astilla. Tal astilla. ajá, hijo de gato, Aprendido, casa de herrero. Cuchillo de palo. De palo. Bien. Pues eso entonces nos enseña a nosotros las similitudes que hay con estos refranes. No se oye. Continuamos. Así es que estamos entonces en esta práctica, ¿verdad? De entender unas cosas a través de los refranes, y como el sabio Salomón también, a través de esos mismos refranes que le llamaron sabiduría, que eran recogidos del entorno y de la cultura, y fueron entonces llevados a la escritura. El sabio Salomón escribió a Eclesiastés y escribió los otros términos que son consejos, mientras que proverbios son consejos y nos llevan a la época en que él estaba bastante metido en las cosas del Señor. Pero ya Eclesiastés entra en cuando ya él estuvo la decadencia, estaba pasando por depresión y por introspección de sus actos. Así es que David había conseguido, vamos un poquito atrás, rescatar el arca de alianza, el arca del pacto, diciéndole al Señor que le construiría el templo. Pero Jehová Dios le habló y le dijo que sería su hijo Salomón que lo construiría, que construiría el templo. David mostró un corazón agradecido, aún él tenía la intención que quería construir el templo a su Dios, pero respetó los pensamientos de Dios, que aunque fueran otros, se sintió honrado. Así que Dios, por otra parte, le había prometido una estabilidad futura a su pueblo con el nacimiento del Mesías, que traería paz, quien sería llamado Hijo de David, por quien todos hemos alcanzado su gracia redentora. Esto es suficiente, ¿verdad?, para dar un testimonio de su poder y protección a las futuras generaciones, porque ya nosotros estamos disfrutando de esa promesa que él le hizo al pueblo de Israel y por ende a David. Tenemos por nuestra hermana Judith los objetivos y el vocabulario. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a leer entonces los objetivos de la lección, patrones repetidos. Estudiar la historia de Roboam tras la muerte de su padre Salomón, como un ejemplo de cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros afectan la percepción y el juicio.
Identificar cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto y las expectativas que tienen los demás pueden ser detonadores de ansiedad. Descubrir patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras familias. Identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. El objetivo de esta lección es que nosotros aprendamos a identificar patrones de conducta que pueden ser buenos o pueden ser malos. Y los patrones malos traen como consecuencia que ocurra la ansiedad y que la ansiedad se detone de una manera desproporcionada, porque una de las manías que tenemos nosotros como personas es estar realizando comparaciones entre unas personas y otras, que es básicamente lo que vamos a poder estudiar en la historia de esta noche, porque hay una comparación entre Salomón y Roboam. Y Roboam, acabando de tomar el trono, pues ya se le están exigiendo unas cosas que se pueden considerar comparativas con la conducta de su papá. Entonces, tenemos el vocabulario. En el vocabulario tenemos patrones tóxicos. Se refiere a conducta, actitudes y decisiones que se repiten consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, conflicto, a la inmadurez y a poco o ninguna introspección. Los patrones tóxicos usualmente cargan con ellos hostilidad, agresión, violencia y conducta autodestructiva. Están presentes en las relaciones de familia, en el área laboral, en el ambiente eclesial y en la historia de un país. Estos patrones tóxicos son los que se podrían considerar aquí conductas repetitivas que son que abonan al que aumente la ansiedad en las personas y en esta pues manía que tenemos de estar realizando comparaciones entre una persona y otra. Es algo que se podría considerar un patrón tóxico. Tenemos también el contrario, que son los patrones positivos. Se refiere a conductas, actitudes, decisiones que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, respeto, armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevas y positivas patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación familiar. Parte de la responsabilidad, ¿no?, que tenemos nosotros con nosotros mismos y con nuestra familia es autoevaluarnos para nosotros pues poder determinar qué patrones en nuestra conducta se podrían considerar tóxicos y poderlos entonces cambiar. Y por otro lado, identificar qué estamos haciendo bien para poder replicar eso que estamos haciendo bien y que sea de beneficio y bendición para nuestra familia. Arsenia. Gracias, Judith. Muy bien. Pues, referencia a eso, nosotros podemos pues, ir más allá, hablando de la importancia pues, de uno examinarse. Dice que a veces andamos actuando por ahí mostrando unas conductas que nosotros mismos ni nos damos cuenta, las demás personas que te dicen cómo tú eres. Y para nosotros poder tener algo real en nuestras vidas, que nuestras mentes se enfoquen, tenemos que estar viéndonos en nuestro interior, buscando cómo nosotros estamos actuando. Dice que la mente no puede estar de vacaciones. Muchas veces nosotros estamos donde estemos y la mente está en otro sitio y otro nos está hablando y se pierde la conversación de momento porque no estamos centrados. Tenemos una mente dual, pero necesito vivir dentro de mí, necesitamos vivir en nuestro interior.
y reconocer las experiencias que me han hecho crecer, porque a veces estamos ensimismados, estamos como inmersos en situaciones que nos están pasando, que no son tan buenas, pero también tenemos que mirar las experiencias que nos han hecho crecer. ¿Qué aprendí? Tengo que estar en coherencia, autoexaminarme en mi conciencia. Llego al punto de saber qué me hace bien o qué me hace sentir incómodo o incómoda. Dice que tenemos millones de células en nuestros genes y que estas son células como los software. Yo no sé pronunciar bien la palabra, pero ustedes me la corrigen en su interior. Y esto tiene información que está codificada en cada célula del cuerpo. Y cada una de ellas es una historia de nosotros. Cada una de ellas lleva una información de todo lo que nosotros somos. Entonces, en cada célula del cuerpo, ¿verdad?, hay herencia física transmitida hasta la 5ª generación. Por eso es que de momento puede salir un niño que nadie tiene ojos verdes, ojos azules, y sale con sus ojos de color marrón o de lo que sea, y nadie tiene esos colores en la familia, y entonces buscan de quién sería que tenía esos ojos así, o el color, o el pelo, o el tamaño, y así. Pues dice que también vamos a heredar gestos, aunque no hayamos conocido a la persona, al papá o la mamá que falleció antes de que pudiera tener conciencia, ¿verdad?, de conocer, van a hacer unos gestos y unas cosas tan normales que van a identificarse con esa persona que se fue. Pero es que están ahí en los genes. También podemos entonces encontrar que tenemos que aprender, ¿verdad?, a ver en nuestras vidas que nuestro cuerpo se ha convertido en una herramienta de comunicación, de información. Puedo también entender que de mi sentir salen reacciones de adentro, ¿verdad?, reacciones físicas hacia afuera. ¿Cómo realmente nos comunicamos? Mis peores enemigos pueden hacerme tanto daño como mis propios pensamientos. Porque toda esa genética que nosotros heredamos, muchas veces, a veces ni nosotros mismos nos entendemos, porque vienen bien de atrás. Pero es necesario que trabajemos con eso para que nosotros entonces seamos realmente nosotros mismos lo que queremos ser. Mis propios pensamientos, estos son semillas que planto en mi subconsciente. ¿Y qué cambiaría de tu vida mirando lo que has aprendido? Esa es una pregunta. ¿Qué cambiaríamos nosotros de nuestras vidas a través de lo que hemos aprendido? En nuestra vida diaria, en nuestra familia. Alguien que tenga algo que aportar referente a esto. Oh. ¿Me están escuchando? Buenas noches, Arsenia. Sí. Sí. La perspectiva de lo que son patrones, ¿verdad?, de lo que uno trae o lo que uno ve en su niñez o en su adultez o a través de la vida. Lo primordial, a veces nosotros cuando éramos más jovencitos no escuchábamos a nuestros padres porque pensábamos y creíamos que no las sabíamos todas, que tomábamos nuestra propia decisión y siempre mi mamá, siempre, no sé si las mamás de ustedes, pero siempre mi mamá me decía, hija eres y madre serás. Y ay, tú siempre tienes esos mismos consejos, hija eres y madre serás. Y optamos por
sabernoslas todas y no escuchar consejos sabios o consejos, ¿verdad? De la persona para bien. Porque a veces escuchamos, en vez de a la familia, escuchamos al amigo, y yo creo que lo que tu mamá te dice no es correcto, haz otra cosa. Y cometemos errores y pagamos las consecuencias de... Sí, así mismo es, por no escuchar, porque hay un refrán que todo el mundo yo creo que no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo dice ese refrán? El que oye consejo, algo así. El que escucha consejos llega viejo. Llega viejo, porque hay muchas cosas que tienen toda la razón, la sabiduría que hay en ellos. Así que realmente es así. Cuando nosotros estamos en plena juventud, nos creemos que sabemos más que los padres y es una etapa que pasa, porque después viramos y entonces atesoramos esas enseñanzas. Así que los patrones positivos tienen mucho que ver también, porque nada más no es lo negativo de las conductas y actitudes que aprendemos y que repetimos en bondad, haciendo notar que nos dan paz y que debemos perseverar en ellos, porque eso es de sabio. Mientras que los tóxicos pues dejan ver mucho la hostilidad. A veces las personas le sacan el cuerpo, como dicen por ahí, a ciertas personas, porque las actitudes son pues un poco agresivas, ¿verdad? Y quizás se han criado en un hogar que vieron mucha violencia, vieron cosas que no debieran de haberla visto, aunque yo conozco personas que me han dicho, yo no sé a quién salió porque en mi casa no ha visto eso nunca, pero que tenemos que tener cuidado también, donde visitan, con quién se juntan, dónde van, ¿verdad? Así que la violencia y la conducta autodestructiva están presentes muchas veces en medio de las familias. En el área laboral, que a veces nos encontramos con problemas y situaciones, ¿verdad? En la misma iglesia, dice acá, que pues como hermanos, pues tenemos que usar los patrones positivos, trabajarlos, no solamente porque estamos en la iglesia y vamos a la iglesia, sino para nosotros poder vivir en un mundo de paz y que también el mundo pueda cambiar. Cambiemos nosotros, había un refrán por ahí que decía, y el mundo cambiará. Así que yo le voy a pedir a 4 personas que busquen en sus Biblias Segunda de Timoteo 2:15. 2:15, Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 2:23 y Segunda de Timoteo 10:44 y Santiago 5:19 y 20. Marcos 10:44 y 45, si no me equivoco, y Santiago 5:19 y 20. Segunda de Timoteo 2:23 y Segunda de Timoteo 2:15. Esto lo vamos a usar ahora en el trayecto de la clase. Bien, comenzamos, como habíamos dicho, con un rey que se le está pues imponiendo algo, porque no sabemos si realmente él quería reponerse los zapatos de su padre, o si realmente las actitudes de él era como, podemos decir que de inmadurez en un sentido, aunque él tenía 41 años. Y yo no sé, pero en los tiempos que yo me crié, una gente de 40 años es un anciano. Lo veían como una gente demasiado vieja a los 40 años, como que la vida llegaba hasta ahí, en los años que yo crecí, digo. Y él en esa época tenía 41 años. Así es que
vamos a hablar de esta palabra, a participar, y la hermanita Iris tiene los versos 43, 42 y 43. 42 y 43. ¿Comenzamos? Sí, señorita. Buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Primera de Reyes, capítulo 11, 42, 43, lee: a los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. En estos versículos llegamos ya al final de la historia de Salomón. Reinó sobre todo Israel por 40 años. Su vida fue acortada por el pecado. Es probable que no llegase a cumplir los 60 años, según leí en varios comentarios bíblicos. Siguió a sus padres hasta el sepulcro y fue enterrado en Jerusalén. Le sucedió su hijo Roboam. Jeroboam y Salomón habían estado enfrentados. Salomón procuró matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. Hasta aquí mi parte. Bien. Pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, que eso fue una transición en la que Salomón fallece y va a ser allí enterrado en la tierra, ¿verdad?, en que estaban viviendo, y en la ciudad de su padre David, de su hijo, de su padre David. Estoy con Roboam, de su padre David, que en el lugar, como dijiste, reinó Roboam. En la clase pasada, Rey trajo el tema de esta historia de hoy, a nivel de recuento. Entonces hablaba de que eso fue un Reino Unido que existió bajo los reinados de David y Salomón, pero que fue breve. Dice que Roboam reinó por 17 años. Aunque se proyectaba estabilidad y esplendor, lo que verdaderamente existía era un estado al borde del colapso económico, porque ya ese reinado había oprimido demasiado al pueblo, porque se dio esto porque en ese tiempo que Salomón construyó el templo, todo el mundo aportó con todo lo que tenía, pero sabemos que él continuó vertiginosamente adquiriendo bienes, y con tantas concubinas y la vida que llevaba, pues los gastos, todo eso pues se lo cobraban al pueblo, lamentablemente. Entonces Dios a David le amaba porque tenía el corazón de Dios. Dios lo conocía, pero Salomón comenzó muy bien, eso lo sabemos. Comenzó muy bien y sabemos que pidió sabiduría, y sabiduría el Señor le dio y obtuvo riquezas de más, pero se descarriló. Aunque dice la Biblia que el Señor, por amor a David, pues lo perdonó. Así que cuando muere Salomón, su hijo Roboam asumió el mando.
Los exégetas apuntan que aproximadamente tenía 41 años y añaden que en aquel momento la sucesión al trono no era un asunto automático, sino que era un proceso muy complejo. Y esto explica por qué Roboam fue a Siquén, que era considerada una ciudad importante del norte, donde se atendían los asuntos administrativos. Y allí fueron a exponerle la situación a su hijo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice Yoma en referencia a los versos del 1 al 4. Gracias, Iris. Sí, Dios bendiga. Amén. Mamá, tú me habías dado el 5, el 6 y el 7. Ah, pues lo... Pero tranquila, que yo busqué. Déjame ver si yo lo confundí entonces, porque yo te tenía, tú tienes el 5, el 6 y el 7, y Rose, ¿cuáles tienes? Arsenia, yo tengo del 1 al 4. Exacto, pues entonces fue que invertí el nombre, porque como en la iglesia yo voy a las personas que están ahí, como que yo no le pongo el mensaje en WhatsApp, y entonces como estoy viendo, pues cometí el error. Gracias. Yomari. Ay, Dios mío. La que tiene del 1 al 4. Exacto, la que sigue. Y yo, ok. Haciendo, ¿verdad? Buscando entre lo que ya se había leído, lo que ya leyó Gloria, estaba viendo lo que es la historia de Salomón, más o menos buscando en otros capítulos, ¿verdad? Y de su hijo Roboam, que él fue a Siquén porque era una continuación, buscando, ¿verdad?, de la dinastía de David. Este fue el sucesor de Salomón. Roboam, ¿verdad?, dentro de las 1000 mujeres que tuvo Salomón, es el único hijo que se conoce por su nombre. Este era un muchacho, según los comentarios bíblicos, era un muchacho necio. Demostraba que el pecado, esto demuestra, ¿verdad?, que es pecado y es una mala manera de formar una familia o de seguir, ¿verdad?, lo que su papá hizo, lo que su papá constituyó, como tú habías dicho, Arsenia, que él empezó bien, pero se cansó, que hizo cosas que no estaban bien delante del Señor. Dentro de lo que busqué también, dice que Siquén era una ciudad con una rica historia, donde adoró Abraham, Jacob edificó un altar, compró tierras allí, José fue enterrado allí también, y también era el centro geográfico de las tribus del norte. Del todo mostraba que Roboam estaba en una posición de debilidad al tener que irse a encontrar con las 10 del norte en su territorio. El versículo dice: cuando lo oyó Jeroboam, como mencionó, creo que fue Iris, Jeroboam, son nombres como no muy comunes, no es un Manuel, no es un Pedro, son nombres difíciles.
Cuando Jeroboam escuchó que iba a ser reinado, fue, ¿verdad?, con todo el pueblo a donde él estaba. Sí. Para ver, ¿verdad?, si él tenía o iba a hacer algo distinto a lo que su papá hizo, porque ellos estaban cansados, ya estaban incómodos de ese tiempo como Salomón reinó. Es una historia que ¿verdad? Por lo menos en mi plano personal es un poco confusa, porque pues hay que leer mucho para atrás, Sí. saber ubicar tiempos, ubicar reinados, diferentes actitudes de lo que hizo David, lo que hizo Salomón, ahora lo que hizo este muchacho. Y hay que unir, y aquí hay una sola cosa: el muchacho hizo lo que le dio la gana. El muchacho no escuchó consejo. Aún Dios, habiéndolo advertido en Primera de Samuel 8:10 al 19. Esto es algo que ¿verdad?, traspasa toda, ¿cómo te digo?, toda capacidad humana, como uno puede reinar o cómo es que uno va a gobernar sin escrúpulos ninguno. O sea, mi papá hizo esto, yo lo voy a hacer 2 o 3 veces peor. Yo creo que es como dice el vocabulario, patrones tóxicos. Sí. Y nada de positivismo. Y nada de positivismo. Creo, ¿verdad?, que hasta lo que yo pude entender, creo que hay una enseñanza aquí, ¿verdad?, de estos 2 muchachos o de estos 2 hombres ya, que hay como una fuerza de poder también. Hay como una fuerza de poder. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? Eso fue lo que pude más o menos buscar, leer, instruirme un poquito mientras trabajaba, porque de verdad que mientras atendía a un paciente yo pensaba en Roboam, pensaba Sí. Pero gracias. Es un esfuerzo que yo sé que hacen todas ustedes que trabajan. Pues, y está bien gracias. Gracias a ti, Alcena. Lo grande de todo esto es que Israel, Judá, es un país que ha estado, ¿verdad?, al control de Dios y que ha conocido quién es Dios. Y dentro de todo eso, conoce su historia. Pero la Biblia nos narra un país que todo el mundo, todos ellos sabían lo que era correcto y lo que era incorrecto, ya que todo estaba delineado. O sea, ellos estaban, se supone, tenían que tener estar en la línea correcta. Ambas cosas eran conocidas, lo que era correcto y lo incorrecto. Todo el mundo sabía de qué lado de la línea se encontraba, porque había un remanente, un grupo que siempre se mantuvo fiel a Dios. Porque ahí los problemas más vinieron por adorar todos esos dioses, y había hasta crímenes porque ofrecían sacrificio de vida. Entonces, podían juzgar por sí mismos su conducta, y habían personas que decidían vivir y actuar en el lado incorrecto. Jeroboam, ante el sucesor de Salomón, con el pueblo judío, ¿verdad?, le dice al rey, que todavía dice que no había tomado la silla directamente, pero le dice a Jeroboam que gobernara con justicia, que trajera paz, reconociendo que Dios lo había bendecido. Y también Jeroboam comenzó bien, porque él buscó consejo, pidió 3 días
Y entonces vamos a ver cómo esto, ¿verdad? Va, pero vamos a buscar a 2 de Timoteo 2:15. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Qué tendría que hacer Roboam? Alguien que tenga 2 Timoteo 2:15. Yo lo tengo, Arsenio. Exacto, pues léelo, por favor. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Bueno, ahí entonces que le está diciendo, el Señor nos está diciendo a nosotros, porque nosotros no vamos a aplicar todo esto, porque ya eso fue una historia que pasó, esto viene para nosotros. ¿Qué nos está, verdad, Gloria, a través de estos textos? ¿Qué está diciéndonos a nosotros? ¿Qué compromiso nosotros tenemos? Bueno, según, ¿verdad? Nosotros estamos día a día pues creciendo en esto de la palabra, pues dice que te presentes como un hombre de valor, un hombre trabajador que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que lo que nosotros decimos que somos se nos note. Que seamos ante el Señor, no perfectos, pero sino cada día buscando esa santidad que, ¿verdad? Nosotros debemos anhelar para conseguir esto, ¿verdad? Entrar en esa dimensión que Dios nos tiene. Luego, ¿verdad? La vida eterna la comenzamos a vivir aquí, pero si sabemos que esa vida eterna que Dios nos ha prometido luego de esta vida terrenal, pues nosotros debemos actuar y ser tal de un solo estilo, ¿verdad? No proyectarnos de una manera y ser de otra, sino que por medio de la palabra nosotros vivamos de acuerdo a ella y actuemos de acuerdo a ella. Eso es testimonio, no perfecto, pero sino siempre siendo mejores seres humanos ante el Señor y ante la sociedad, ¿verdad? Que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Amén. Pues para Roboam en ese momento, pues cada pregunta que él tendría que haber hecho. Obviamente sí, él buscó consejo, pero entonces cuando él va, ¿verdad? A pedir consejo, ¿qué escucha? Se supone que él fuera, ¿verdad? Leal a su pueblo, porque el pueblo de Israel pidió rey, ¿verdad? Tenían rey, pero querían que lo gobernaran con paz, con justicia, con la verdad. Vamos entonces a ver los versos 5, 6 y 7. Ajá, Dios bendiga. Amén. Pues sabemos, ¿verdad? Como ya hemos dicho, que Roboam era hijo de Salomón, y al morir Salomón, pues obviamente Roboam hereda el trono. Y lo único que a Roboam le faltaba para reinar completamente era pues la aprobación del pueblo. Por eso él convoca una asamblea general en Siquem, que Siquem era una ciudad vieja y céntrica en donde las tribus se reunían de vez en cuando tenían que tomar decisiones importantes. ¿Y qué pasa? Ya Roboam reinaba, porque él reinaba en otros lugares. Ahí se me perdió lo que había puesto, pero anyway, ya él reinaba. Pero ¿qué pasa? Como ya se había dicho, el pueblo quería un reinado justo, quería un trato honesto. Pues ¿qué pasa? Roboam pide 3 días, se reúne el pueblo, ponen a alguien para que vaya frente a Roboam y le lleve su incomodidad, le lleve sus quejas. Roboam los escucha, pide 3 días, y en esos 3 días, pues Roboam
pide consejo a dos grupos. Le pide consejo a los ancianos que estuvieron con su padre y también pide consejo a los jóvenes que se criaron con él y le servían. Pero ¿qué pasa? Roboam se inclina al consejo joven, que es el consejo que era un consejo insensato, porque no en nada le beneficiaba a él para que el pueblo lo aceptara totalmente. Porque como él decía, que el pueblo se cree con mano dura y habían injusticias. Y estos jóvenes, ¿qué le dicen a Roboam? Que le diga exactamente lo mismo, que él venía a reinar, que si su padre era fuerte, él iba a ser el doble de fuerte. Sí. ¿Verdad? Que si los trataba con látigo, él lo iba a hacer peor. ¿Y qué pasa aquí? Pues que Roboam, como él no hay, se puede ver aquí que no hay hombre más insensato y cegado por el orgullo y el deseo del poder arbitrario. Así estaba Roboam, puesto que estos jóvenes que lo aconsejaron estaban ciegos de poder, estaban cegados y ebrios por el poder. Así que no tuvo mucho éxito cuando le fue a hablar al pueblo, porque él se olvidó de todo lo bueno y de todo lo que le beneficiaba al pueblo, cegándose de la justicia y de las cosas buenas que él podía hacer, haciendo que todo lo bueno que él hubiese podido hacer por el pueblo no fuese. O sea, él viene a ser un rey sumamente insensato y sordo a la ley y al propósito de Dios. Fue lo que pude entender. Bien. Pues sí, dentro de que él buscó consejo y dentro de eso pidió 3 días. Gracias, Yoma. Gracias, mija. Pidió 3 días para, pues, analizar la situación, el pedido. Cuando los ancianos, ¿verdad?, le fueron a dar su consejo, lo aconsejaron perfectamente. Él los escuchó, pero no hizo caso, no hizo lo correcto. Pues, como tú dices, buscó consejo equivocado. A los amigos de la infancia, a los que se criaron jugando ahí en el palacio con él, a los que estaban viviendo, ¿verdad?, una vida color de rosa ahí adentro, jugando, disfrutando, y el pueblo, pues, sufriendo, pero ellos no tenían conciencia de eso. Así que estaban condicionados a vivir bien, esos hijos, el hijo del rey y ellos, hijos de potenciales empleados del gobierno. Sus valores obviamente estaban incorrectos y estos predominaron en ellos. No hubo consenso ni empatía para con el pueblo. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 2:23? ¿La puedo leer? Sí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ajá. Él tenía que desechar. ¿Qué se cree, mi hermano? ¿Qué le está diciendo ahí acerca de qué tenía él que desechar? Como dice el pueblo mío, no te dejes llevar por los bochinches de barrio, porque eso te trae a la larga problemas. Exactamente. Le estaban aconsejando mal. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Y no entendemos, ¿verdad?, la insensatez de él,
o si estaba bloqueado por la presión, por la ansiedad de lo que le esperaba, o si fue su estilo de vida que la llevó tan rica y tan bien que no tenía conocimiento del sufrimiento, ¿verdad?, de los demás, del pueblo. Y dentro de eso, pues, realmente se da mucho en el mundo, que hay muchos países, ¿verdad?, oprimidos por la pobreza y la corrupción, y vemos cómo se sufre, ¿verdad? Se hacían de la vista gorda, ya que no podían, ¿verdad?, ver lo que estaba pasando, y esto no implicaba ante ellos satisfacer las necesidades de su pueblo, y seguían, ¿verdad?, buscando su propio bienestar. Bien, gracias, hermano. Tenemos los versos 8, 9, 10 y 11 con nuestra hermana Gloria. Buenas noches. El pasaje bíblico dice que pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y llamó a los jóvenes con los que se había criado. ¿Qué piensan ustedes que debo hacer? ¿Qué le debo decir a esta gente que vino a pedirme que los tratara mejor de los que los trató mi padre? Les preguntó. Y los jóvenes le respondieron, dile, si ustedes piensan que mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Y si mi padre fue recio, yo seré aún más recio. Y si mi padre los azotó con látigos, yo usaré escorpiones. Esta es la traducción de Nueva Biblia Viva. Mi comentario hacia esos versos es que la petición de Salomón por sabiduría debió estar acompañada también de una buena porción de humildad y tal vez de sentido común. Sus acciones al pasar del tiempo reflejaron que se había vuelto en un rey soberbio y había perdido el respeto por la ley y el amor a Dios. Esto es, pues, un ejemplo muy pertinente al tema de la familia que hemos discutido en los martes de Desmenuzando la Palabra. Las acciones de Roboam reflejan el desorden espiritual y la ausencia de Dios que había en el hogar de Salomón. Salomón se había alejado de la adoración verdadera y eso trajo la ruina a su reinado y puso el linaje de David bajo el juicio de Dios. Por la petición hecha por Jeroboam y el pueblo en los versos anteriores y por la respuesta que recibe de los ancianos Roboam, descubrimos que aunque el rey Salomón tenía toda la sabiduría de Dios, no pudo contrarrestar las inclinaciones humanas que el poder y la soberbia producen en nuestros corazones. Por ello, en los versos anteriores se destapa esta explotación que el rey sostenía para mantener su estilo de vida. Por eso, sin duda alguna, su hijo Roboam no acepta de una vez el reclamo del pueblo y el consejo de los ancianos y busca el consejo de aquellos que tenían la misma manera de pensar de él. Roboam, al igual que muchos de nosotros hacemos lo siguiente, estaba ante un momento decisivo en su vida y de la misma forma que nosotros hacemos, salió de compras, fue a buscar el consejo que mejor se acomodaba a lo que sentía en su corazón y su orgullo. Ante decisiones importantes en nuestras vidas, a veces actuamos como Roboam. Pedimos sabiduría al Señor, pero sin esperar la respuesta prudente, nos vamos a buscar el consejo que mejor se acomode a lo que nosotros queremos. Podemos ver que mientras nosotros recibimos la instrucción de su padre en el libro de Proverbios o de Eclesiastés, su hijo recibió más de lo que vio de su padre que de lo que su padre escribió. Así que Proverbios 3, 7, 8
recoge muy bien el mejor consejo que debió haber seguido Roboam. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aunque sabemos por el texto que había una profecía de juicio hecha sobre Salomón, también sabemos que Dios acepta el corazón humilde y arrepentido, como lo hizo con David. Hasta aquí mi parte. Amén. Gracias, Gloria. Pues verdaderamente también vemos como Salomón ya en el ocaso de su vida, haciendo un recuento de todo lo que sucedió, Eclesiastés viene siendo donde él ahí vacía y todo su sentir y viendo todas las riquezas que de nada le valieron. Y ahí dice, todo es vanidad de vanidades. Y qué mejor que su hijo hubiese aprendido todas esas lecciones de vida que traen esos proverbios, porque él mismo dice que la sabiduría es conocer a Dios. Y realmente, pues, se confundió de una manera que no fue la mejor, y como tú misma leíste, que lo que escribió no tenía nada que ver con la realidad de lo que su hijo estaba aprendiendo a través de él. Y por eso es que la lección, pues viene siendo, ¿verdad?, como una advertencia a nosotros con los patrones que modelamos. Porque los hijos son una proyección de nosotros. La gente juzga a los niños, a las personas. Yo me crié que en ese tiempo eso era una cosa con las niñas, con las jovencitas para casarse, que tenían que tener una madre virtuosa, según ellos, para ser digna de matrimonio, y entonces la buscaban por la madre. Si la madre era una mujer seria, honesta y con todos los atributos, entonces esa joven merecía ese matrimonio. Y hay muchas personas que no les gusta que los comparen, como está diciendo el libro en la lección, con nadie, ni siquiera con sus padres, ni con nadie de la familia. Y realmente es cierto, porque somos individuos, personas que Dios creó libres. No tenemos que estar atados a tradiciones culturales en la que por eso mismo se está padeciendo ahora mismo el feminicidio, porque se le alimentaba, ¿verdad?, mucho ese ego, se le alimenta a los varones, y pues ellos lo ven como que es así. El domingo pasado, en el periódico del Nuevo Día, salieron unos jóvenes con un testimonio de cómo ellos fueron a terapia y pudieron darse cuenta el daño que ellos le hacían a sus esposas, y que no se lo imaginaban que ellas sufrían de esa manera. Y realmente es una pena que estas cosas pasen, porque a nivel cultural dice que el machismo condiciona como los hombres reaccionan, muchos, no todos, no lo podemos meter a todos en el mismo barril, pero uno de ellos dice
él mismo contando que ella vivió un horror, dice él, y cuando uno se da cuenta, uno quisiera reparar cada cosa que le hizo mal. Pero él dice, todo tiene su tiempo y a veces el momento ya no está. Entonces, uno de la psicoeducativa, la señora María del Mar Torres Furia, dice que lo que hay detrás de toda la violencia es la búsqueda de control de la pareja y la falta de control de los impulsos. ¿Verdad? Ay, yo no lo quise hacer, yo ni supe cómo lo hice. No supe por qué le di, porque yo no quería. Y ahorita hablando sobre eso, tenía que se fueron de aquí unos vecinos que el muchacho, el hijo le daba golpe a la esposa, pero ella dice que nunca lo vio, él nunca vio que mi esposo me ha dado a mí, pero pues lo ven por ahí, lo ven en la calle. Así es que todo esto trae, ¿verdad?, las comparaciones y las cosas, y que las personas entonces viven en un mundo en que ellos mismos ni se dan cuenta que están absorben una cultura que no es la que debe ser. Es una dinámica de poder y control, es una mentalidad entroncada en la cultura machista. Ninguno de los entrevistados se concibe como personas violentas. Sus reacciones, sin embargo, lo fueron. La idea con el tratamiento es reconocer lo que pasó y el efecto que tuvo en los demás y las consecuencias de los actos. A nivel cultural, el machismo condiciona cómo ellos reaccionan a las situaciones. Quizás si no tuviera ese pensamiento machista, no le molestaba que la esposa saliera, porque esa era que tenía el control que ya no podía salir, como sucedió en uno de los casos. En la cultura machista está ese control de pareja, abundó la psicoeducadora. Y esto sigue por ahí. Este periódico ese domingo vino con mucha información, que ahora mismo está todo volcado hacia darle ayuda a la mujer, y también se dice que de los hombres también hay hombres maltratados, porque también hay mujeres que en el hogar vivieron esas experiencias de una madre, ¿verdad?, controladora, y por lo tanto eso pasa. Esta conversación, esta información viene de los rasgos, de las imitaciones, de las comparaciones y de una cultura que desde niño pues se ve como ha sido. Bien, vamos entonces a continuar, que dice que esta clase de hoy nos lleva a confrontarnos también a nosotros, cómo nosotros pues vivimos en nuestros hogares, qué permitimos, qué no permitimos, que está mal, que no damos buen ejemplo a la familia. En la misma familia se comparan los hermanos con nosotros. Mi hija me dice, mami, no, con Yacelyn y Aleni, que yo digo Aleni, porque Aleni va a ser didáctica. Me gusta mucho trabajar con sus manos. Ella estudia, pero no es como Yacelyn. Y entonces, pues a veces uno, pero tú tienes que, mira Yacelyn, no, mami, no las compares, que cada una tiene su forma de ser. Y cada una va a ser a la manera que ya vinieron de la hechura del Señor. Y es cierto. Entonces, le llegó el momento a Roboam de decidir, ¿verdad? Ese era un momento crucial. Tenía dos consejos, o lo coge o lo deja. Y como dice Gloria, y como dice la historia, él escogió lo que le convenía. Porque también esos jóvenes podían ser muy buenos aduladores de él. Pues le llegó el momento de decidir, era un momento crucial, era un proceso que definiría sus principios basándose en una orientación comunitaria
a favor del pueblo o a favor de él individual, donde en ese caso quizá no había ni respeto a la vida en el sentido de que sabíamos la debacle que había de ofrecer sacrificio humano a los dioses. El respeto a la vida, que es una responsabilidad, tenía que mostrar honestidad. Debía enfrentar un reto hacia la solidaridad. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es mi concepción? ¿Estoy yo bien? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Escucho consejos sabios? Encontrar las raíces de la disensión era un propósito que él tenía que traer. Buscar el hilo conductor generacional, o sea, cómo se había ido gobernando a Israel a través de David y de Salomón. También el núcleo familiar, cómo se afecta, ¿verdad? Identificar las barreras a derribar, cuáles son, a qué nivel son levantadas, a qué nivel nosotros levantamos barreras, qué demostramos con nuestra forma de actuar, que a veces somos tercos, ¿no? Ni siquiera los mismos consejos del Señor muchas veces nosotros pues lo llevamos a cabo. Entonces, la forma de actuar de Roboam, ¿qué sentía este nieto de David? Porque entonces vámonos a David, en este caso. Amor por su pueblo, ¿verdad? Que cual no sintió. Vamos a ver Marcos 10, 44 y 45, ¿qué nos dice? Alguien que lo tenga. Marcos 10, 44 y 45. En cuanto a gobernar, aquí le está el Señor hablando a través de la palabra. En Marcos 44 y 45, 10. ¿Quién lo tiene? Yorseni. Gracias, Jocelyn. Marcos 10, del 44 al 45. Sí. Y el que entró a ustedes quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar vida y rescatar por una multitud. Amén. Entonces ahí le está diciendo Jocelyn, ¿verdad? Que él es un gobernante, pero que viene, que es aquel que estaba allí. ¿Para qué? Para servir, ¿verdad? Para servir. Para servir. Ese es el propósito. Nosotros pagamos impuestos y a través del dinero que se recauda, se le paga a ellos también y a los demás que están allí. Y ellos primero tienen que ser siervos de todos. Porque el ejemplo nos lo dio Jesucristo. ¿Qué dice ahí en el 45? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida y rescatar por la multitud. Amén. Entonces nos está diciendo ahí a nosotros también que tenemos que servir, porque el mismo Jesucristo no vino aquí para ser servido. Estamos con un llamado a servir para dar todo lo que sea necesario, hasta la vida misma, como los apóstoles, el rescate de multitud o de muchos, como dice aquí. Pues tenemos a nuestra hermanita Blanca, gracias Jocelyn, con los versos 12 y 13. Gracias, buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí en Primera de Reyes
dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, ¿verdad? Dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Wow, esta lección de esta noche es una lección tan viva y tan cortante y tan eficaz que tantos siglos atrás acá ha pasado, es como si fuera el día de hoy. Es como si todo estuviera pasando hoy mismo. Esto es increíble. Es bien viva y es eficaz. O sea, hermanos, miren, Roboam tuvo una oportunidad única de oro para llevar a un pueblo por el camino del bien. Lo tuvo, era como si él era el gobernador, el presidente. Él tuvo una oportunidad fabulosa, pero en su corazón, ya en su corazón, había una mala semilla. Y él la hizo crecer. Él sabía lo que estaba haciendo, Roboam sabía lo que estaba haciendo. Aquí vemos, dice aquí en el estudio, que el rey Roboam no escuchó los consejos de los ancianos que le decían que fuera bueno con el pueblo y que se los ganara, ya que un líder sí necesita sabiduría y tener un buen corazón. Pero Roboam fue un necio. Irónicamente, su padre Salomón se preocupó sobre perder todo lo que él trabajó para un sucesor sin corazón. Dios manejó toda esta serie de eventos. Dios sabía lo que estaba pasando, pero él no hizo que Roboam tomara una acción imprudente y pecaminosa. Dios simplemente dejó solo a Roboam y le permitió le permitió que hiciera los errores críticos que su corazón pecaminoso quería tomar. O sea, Dios está en los eventos producidos por el pecado y la estupidez del hombre. Esta división del reino de Salomón en dos partes fue el resultado de los pecados de Salomón y de la necedad de Roboam, pero Dios estaba en ellos. Esta cosa es de mi parte, dijo el Señor. O sea, Dios estaba en el asunto. Y me imagino que Roboam escogió el libre albedrío, ¿verdad? Como hacemos actualmente muchas veces la mayoría de las personas con nuestras vidas. Roboam escogió el consejo de los jóvenes, que era devolverle al pueblo con garfios, con látigos, llevarlos a la esclavitud, garfios afilados o escorpiones. Podemos decir que las palabras ásperas proceden de individuos ruines, excitan las pasiones y la amargura y provocan conmoción y revuelto. O sea, cuando decimos cosas feas, todo se revuelca, todo es feo, todo alrededor se daña. Mientras que las palabras bondadosas proceden de personas magnánimas y buenas de corazón, y conducen a la obediencia, a la felicidad y a la paz. Debemos de mirar una sola palabrita sencilla. Qué bien te ves, quiero hacer el bien, ¿cómo estás? Quiero apoyarte, quiero saber de ti, te estoy llamando para saber, sé que las cosas están revueltas, pero quiero estar contigo. Esas son palabras lindas, palabras de apoyo. Pero Roboam no lo hizo así, y en su corazón habían otras cosas. Así es que esta es toda mi aportación en estos momentos. Lindo, muchas gracias, hermanos. Gracias, Blanca, muy bien. Pues estos versos, ¿verdad? 12 y 13, nos indican que él desechó la oportunidad, como dice Blanca, de usar la sabiduría. A la vez no podía echar culpa al gobierno de su padre, porque primero él tuvo un buen consejo con los ancianos que gobernaron con su padre. Si sus valores hubieran estado correctos, no hubiera fallado.
No fue a la fuente, al origen de todos los valores, que es Dios, quien es bondad, verdad, misericordia. Los antivalores se oponen a la bondad de Dios. Y hemos estudiado diferentes causales o situaciones, crisis de país o nación, y también los problemas intrafamiliares, en donde nos hemos adentrado en la ética moral. Y esto conlleva analizar cuál es nuestra visión hacia los seres humanos, hacia nuestros hermanos, sin importar la raza, el sexo, el nivel cultural, social, religión, grado de inteligencia y edad. Todos somos creados a imagen de Dios. Esto le otorga su dignidad inherente. ¿Qué haríamos nosotros ante la inmadurez e insensibilidad e insensatez que quizás en un momento dado nosotros mostramos ante todo esto que hemos hablado hoy? Y aquí entonces a lo último pues tenemos, ¿verdad? La confrontación de la visión de nosotros ante los seres humanos y todo lo que conlleva la creación de Dios. Según la palabra, ¿qué sería lo correcto? Santiago 5, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Santiago 5, versos 19 y 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Amén. Entonces ahí está diciendo, ¿verdad? Que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, porque todas estas cosas pueden pasar, porque nos equivocamos como se equivocó Roboam, pero que pues nosotros también tenemos que volver, ¿verdad?, a la realidad, y sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, que eso fue lo que hicieron los ancianos, que le aconsejaron desde la directriz del Señor, salvará de muerte un alma y le cubrirá, ¿verdad?, de multitud de pecados, o sea que sus pecados le serían perdonados. Pero lamentablemente esto no se dio. Y para nosotros pues es una enseñanza de que nosotros que tenemos que estar conectados a nuestro Padre, tenemos que mantener, ¿verdad?, esa dirección divina para que cuando lleguen esos momentos cruciales de tomar decisiones sabias hacia nuestros congéneres, hacia las demás personas y hasta nosotros mismos, porque a veces nosotros nos portamos insensatos también con nosotros, que podamos entonces tomar la mejor decisión. Son las 9:30 y vamos entonces, en el libro aparece que trabajen y trabajemos el árbol genealógico para nosotros profundizar de dónde vienen muchas cosas que nosotros pues mostramos en nuestras vidas, buenas y no muy buenas, ¿verdad?, en el sentido de por la herencia y las cosas que esto conlleva. Que lo trabajemos e investiguemos a nivel de tener conocimiento de nuestras familias. O sea que sea una tareita que ustedes tienen y se van a autoexaminar. Vamos entonces a tener la oración para terminar y alguien que la haga, por favor. La oración final. Dios y Señor de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancian de ti y de nuestro prójimo.
anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos e hijas y descendientes puedan ver en nuestro ejemplo un testimonio cristiano digno de imitar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron y los oyentes que nos acompañaron. Muchas bendiciones. Gracias, Arsenia, por esta lección de esta noche que nos invita a seguir el ejemplo de nuestro Señor en cuestión de buscar esa sabiduría y buscar esa bondad hacia el prójimo y también hacia nosotros. Así que vamos a tener la parte de las ofrendas y vamos a adorar al Señor con el cántico Traigo mi ofrenda. Hoy entrego todo ante ti, Señor, por tu gran amor. Mi ofrenda pongo a tus pies, porque has sido fiel, mi buen pastor. Y traigo mi ofrenda ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió, te traigo mi ofrenda a ti. Hoy entrego todo ante ti, Señor, por tu gran amor. Mi ofrenda pongo a tus pies, porque has sido fiel, mi buen pastor. Y traigo mi ofrenda ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió, te traigo mi ofrenda, ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió, te traigo mi ofrenda a ti. Hoy traigo mi ofrenda, traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda, traigo mi ofrenda. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, misericordia. Gracias por tanto que nos das, Señor. Ahora Dios recibe esta ofrenda con nuestras vidas, Señor. Que sean de olor fragante y agradables ante ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestros anuncios y saludos. Así que mañana viernes los ujieres tienen su retiro. Así que esperamos a todos los ujieres que estén presentes en este momento de búsqueda del rostro del Señor, ¿verdad? Y el sábado, los niños a las 10:30 tendrán su encuentro, altar familiar. Y el domingo volvemos al templo con nuestro cierre del mes de la familia. Así que es un tiempo único, ha sido un mes edificante. Recuerde que para el martes que viene, usted va a traer un resumen de todas las lecciones que les me usando, cuál a usted le gustó más, si le gustó todas, por qué, en qué le ayuda, en qué se puede aplicar, cómo lo aplica, todo lo que usted quiera. Así que están invitados para el martes cerrar con una aplicación de lo que hemos aprendido en
el desmenuzando. Para todos aquellos que han llamado y están pendientes de Ugi ya salió de su cirugía, ya está en la casa, gracias a Dios está bien, así que está descansando con sus medicamentos, pero hasta ahora todo va corriendo muy bien. A Dios sea la gloria por eso y gracias por sus oraciones, gracias por llamar, los textos, por toda la gente que ha estado pendiente de él. Así que yo tengo una listita para decirle todo, porque han sido muchos, y yo le paso la lista y se les digo, mira, en este momento llamaron esto y le digo cuántos son. Así que, pero gracias a Dios todo va bien. Recuerden que cuando estemos allá en el templo, necesario recalcar una vez más, y lo voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, el asunto de darle dinero a las personas que llegan a la iglesia pidiendo del mismo, ¿ok? Están ocurriendo incidentes muy, muy raros, delicados, dentro y fuera de la congregación. Así que, por favor, vamos a salvaguardar a los que están en el templo y a la casa pastoral, claro está, que somos los que nos quedamos aquí. Y la gente se nos amontona en el portón o nos gritan por el balcón y a veces tenemos que estar corriendo en abrir un portón cuando llegamos a alguno de los miembros de la casa, porque no sabemos qué nos encontramos, ¿verdad? Porque esto aquí, uno no sabe quién es quién, ¿verdad? Así que, dicho eso, yo creo que, mira, veo por ahí a Audalia, así que la saludamos a Audalia en esta noche, que Dios me la bendiga mucho, te extrañamos, así que sabe que te queremos mucho, así que, ¿qué tal si oramos, le parece? Si oramos en esta, ayer cumplió años Doris y cumplió años mi hermana Andrea. ¿El martes o ayer? El martes. El martes cumplió Doris y cumplió Andrea. Así que oramos a Dios para que las bendiga y les multiplique la fuerza y sobre todo que les dé salud. Amén. Pues vamos. Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad ante todas las cosas, Señor. Tú eres fiel, Señor. Dios, que la lección de esta noche nos sirva de reflexión y sí, Señor amado, de escudriñarnos y reflexionar qué tenemos, a quién imitamos, a quién le hacemos loor, a un legado que nos convenga o que no nos convenga, Señor. Ayúdanos a poder entender, Señor, que tú estás hablando claro y alto a nuestras vidas individuales, Señor, porque nos hablas en individual, pero, Señor amado, cuando cada cual ajusta su área, es una bendición colectiva, porque comenzamos a bendecir a los que están en nuestros alrededores, mientras somos bendecidos restaurando nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos, buen Señor, que tu bendición sea con nosotros y nosotras por lo que resta de este fin de semana. Que tu bendición sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. 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 Tengo a Adriana por aquí. Tengo a Adriana por aquí. Tengo a Julita y a Evelyn por el otro lado, y reciban saludos de nuestra hermana Jovita que llamó ayer desde Estados Unidos para saludarla a la iglesia. Así que todos reciban los saludos de nuestra hermana Jovita, que está, ella dijo que está durísima, así me dijo, estoy durísima, así que imagínense cómo ella lo dijo, imagínense. Y reciban también saludos de nuestra hermana Norma Pérez, que anda por ahí de visita en Puerto Rico. Reciban saludos de ella. Nos encontramos casualmente en un lugar de comida y estuvimos hablando toda esa tarde allí con ella, así que saludos de parte de nuestra hermana Norma Pérez. Les envía un abrazo a todos y a todos. Quizás no ha podido verlos a todos, porque así me dijo que me iba a darle tiempo porque estaba en los asuntos de personales y de su nieta que se gradúa ya de 4º año. Así que damos gracias a Dios por ello. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana, los Ujieres, mañana, y el domingo en el templo estaremos, Dios mediante, tempranito en la mañana. ¿Ok? Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Bye, bye. Bye. Adiós, Galia. Hola, Eulalia. Hola, Eulalia. Hola. Adiós. Hola. Bye. Adiós, Eudalia. Hola. Brian. Sí, duele. Bye.
Brian, Está mirando como sin ver. buenas noches, Arsenia. Ay, adiós. Gracias. Bendición. Bendición. Dios te bendiga. Mira. Brian. ¡Mua! Hola. Yo estoy aquí de... Brian y abuela, ¿está bien? Sí. Qué bueno. Da mucho. Allá en Jeta, bueno. No hay. Es que yo estuve en cumpleaños. Yo cumplí cumpleaños. Oye, yo cumplí cumpleaños. Cumpleaños, qué lindo. Qué bueno. Felicidades. Sí. Gracias. Mira, mira. Está bien, mami. Ya se están despidiendo. Bye, Brian. Adiós. Felicidades, tía mami. Sí.